El desastre que ha golpeado a Irak recientemente es una tormenta sin precedentes que ha devastado la región kurda, dejando a la ciudad de Erbil sumergida en el caos y la destrucción. Lo que comenzó como una leve brisa rápidamente se convirtió en una tempestad feroz que desató toda su furia sobre una tierra que jamás imaginó enfrentar tal devastación. Irak, una nación conocida por su clima árido y su sol implacable, ahora se encuentra luchando contra una fuerza natural que ha arrasado todo a su paso. El cielo, que alguna vez fue claro y brillante, se oscureció de repente, cubierto por nubes amenazantes que anunciaban lo que estaba por venir. Las primeras gotas de lluvia, caídas sobre un suelo agrietado y reseco, parecían un alivio para los habitantes. Sin embargo, esa breve sensación de frescura pronto se transformó en terror. Las calles, que hasta hacía poco estaban llenas de actividad, comenzaron a vaciarse cuando el cielo se abrió, liberando un diluvio sin precedentes. Erbil, orgullosa de su resiliencia ante las inclemencias del clima, no estaba preparada para una tormenta de esta magnitud. Las lluvias torrenciales, acompañadas de vientos huracanados, convirtieron la ciudad en una escena apocalíptica. Los edificios, que alguna vez simbolizaron la modernidad y el progreso, comenzaron a ceder ante el peso del agua. Los túneles y rotondas, cuidadosamente diseñados para manejar el tráfico diario, se inundaron en cuestión de horas, dejando a los vehículos atrapados y a los conductores en pánico. El sistema de drenaje, construido para hacer frente a lluvias mucho más ligeras, colapsó ante la cantidad abrumadora de agua, provocando que las calles se convirtieran en ríos intransitables. Los ciudadanos que habían buscado refugio en sus hogares pronto se dieron cuenta de que ni siquiera esos lugares eran seguros. Los sótanos y las plantas bajas de muchos edificios comenzaron a llenarse de agua. Familias enteras se vieron obligadas a huir de sus casas, llevándose consigo solo lo que podían cargar en sus manos, mientras las aguas seguían subiendo. Los gritos de desesperación resonaban en las calles mientras el agua destruía lo que alguna vez fue su refugio. A medida que la noche caía, el caos solo aumentaba. El sonido del viento aullando y el retumbar de los relámpagos creaban una atmósfera de miedo y desolación. Las luces de la ciudad, que normalmente iluminaban las noches de Erbil, parpadearon antes de apagarse, sumiendo la ciudad en la oscuridad. Los relámpagos iluminaban el cielo en destellos irregulares, revelando brevemente el desastre antes de que todo volviera a quedar envuelto en la penumbra. Las consecuencias inmediatas de la tormenta fueron devastadoras. La infraestructura de la ciudad colapsó bajo el peso del agua. Las carreteras, que habían sido el principal medio de transporte, quedaron inutilizadas. Las comunicaciones se vieron interrumpidas y muchas zonas quedaron completamente aisladas. En algunos lugares, los árboles y postes eléctricos fueron arrancados de raíz, cayendo sobre las casas y vehículos, añadiendo más caos al ya de por sí desolador panorama. Los hospitales, que pronto se llenaron de personas heridas por los escombros voladores y las inundaciones, luchaban por mantenerse operativos. Las calles eran intransitables y las ambulancias no podían llegar a muchas de las áreas más afectadas. Las autoridades locales, que inicialmente intentaron organizar equipos de rescate, pronto se dieron cuenta de que estaban sobrepasados por la magnitud del desastre. El ejército fue llamado para ayudar en las labores de rescate, pero incluso ellos se encontraron con dificultades para maniobrar en medio de la destrucción. La tormenta no solo causó daños materiales, sino que también sembró el caos emocional entre la población. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de la ciudad, mientras las personas intentaban encontrar a sus seres queridos en medio de la confusión. Las familias se separaron mientras intentaban escapar de las zonas más inundadas, y muchas personas quedaron atrapadas en sus casas sin posibilidad de escapar. La ciudad, conocida por su vibrante vida diaria, quedó en silencio. Las tiendas y mercados, normalmente llenos de gente, estaban cerrados y las calles, antes bulliciosas, ahora estaban vacías. Los negocios locales, que dependían de un flujo constante de clientes, quedaron destruidos o inaccesibles, lo que agravó la crisis económica que la tormenta trajo consigo.
Los daños económicos son incalculables, ya que las pérdidas materiales son enormes y la reconstrucción será un proceso largo y costoso. Pero más allá de la destrucción física, la tormenta dejó una marca indeleble en el espíritu de las personas. La confianza en la capacidad de la ciudad para protegerse de los elementos naturales se ha visto profundamente sacudida. Las personas, acostumbradas a un clima árido y predecible, ahora se enfrentan a la realidad de que la naturaleza puede ser implacable e impredecible. La sensación de vulnerabilidad se ha apoderado de todos, desde los líderes hasta los ciudadanos comunes, ya que lo que alguna vez fue considerado un refugio seguro se ha convertido en un lugar de peligro. A medida que las aguas comienzan a retroceder, la ciudad enfrenta el arduo proceso de reconstrucción. Las casas que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora son ruinas llenas de barro. Las calles, que antes eran arterias vibrantes, están bloqueadas por escombros y coches destruidos. Las vidas que fueron interrumpidas por la tormenta deberán reconstruirse desde cero. Irak, una nación que ha soportado guerras, conflictos y sufrimiento a lo largo de su historia, ahora se enfrenta a un nuevo desafío: la lucha contra los elementos naturales. Este desastre ha dejado una cicatriz en el corazón de su gente, una que tardará mucho en sanar. Pero, como siempre, la resiliencia del pueblo iraquí será puesta a prueba una vez más mientras se unen para reconstruir lo que la tormenta destruyó. Este evento catastrófico sirve como un recordatorio de que, por mucho que la humanidad intente controlar su entorno, la naturaleza siempre tiene la última palabra. La tormenta que azotó Irak ha demostrado la fragilidad de la infraestructura y la vida humana frente a la inmensidad del poder natural. El diluvio de Noé, una de las historias más impactantes en las Escrituras, nos muestra una manifestación clara del poder y la justicia de Dios. En los días previos al diluvio, la humanidad se había sumido en la corrupción, olvidando los mandamientos de su Creador. El pecado reinaba en cada rincón de la tierra, y la maldad en los corazones de los hombres había alcanzado niveles insostenibles. Fue entonces que Dios decidió actuar de una manera drástica para restaurar el orden y la justicia, enviando un diluvio que borraría de la faz de la tierra a casi toda la humanidad y a los seres vivientes. La Biblia describe cómo, en ese tiempo, los pensamientos de los seres humanos eran continuamente malvados. Se habían apartado por completo de los caminos de rectitud que Dios había establecido para ellos. La violencia, la inmoralidad y el desprecio por la ley divina eran comunes. Frente a este desolador panorama, Dios decidió que la única manera de purificar el mundo de tal iniquidad era a través de un castigo que sería recordado para siempre, un diluvio universal que destruiría a todos los seres vivientes, excepto aquellos que, por su fidelidad, fueran preservados. Entre toda esa humanidad corrupta, Noé se distinguía por su justicia y obediencia. Era un hombre que caminaba con Dios, y debido a su fe y lealtad, Dios decidió salvarlo a él y a su familia del inminente castigo. Dios le ordenó construir un arca, un enorme barco que serviría como refugio para él, su familia y una pareja de cada especie animal. Durante años, Noé trabajó incansablemente en la construcción de esta arca, soportando la burla y el desprecio de quienes no creían en la advertencia de un juicio divino. El diluvio no solo fue una inundación devastadora, sino un recordatorio profundo del impacto del pecado y de cómo este afecta no solo al individuo, sino a la creación entera. La corrupción humana no solo afectaba a sus relaciones y comunidades, sino que también deterioraba la misma naturaleza que Dios había creado. El diluvio, entonces, se convierte en un acto de limpieza, una manera de reiniciar el orden natural que había sido manchado por la maldad de la humanidad. Cuando las puertas del cielo se abrieron y las aguas comenzaron a caer sin tregua, lo que antes era incredulidad se transformó en terror. La gente vio cómo el agua subía rápidamente, anegando campos, destruyendo casas y llevándose todo a su paso. Las aguas subterráneas también se rompieron, y en cuestión de días, lo que parecía una lluvia más se convirtió en una catástrofe de proporciones inimaginables. La magnitud del diluvio era tal que la tierra entera quedó cubierta,
y ningún ser vivo que no estuviera dentro del arca pudo sobrevivir. Este evento no solo habla del juicio de Dios, sino también de su misericordia. Noé y su familia, junto con los animales que él había llevado al arca, representaban la esperanza de un nuevo comienzo. Dios no destruyó todo sin dejar un remanente, sino que, a través de Noé, preservó la vida para que la humanidad pudiera comenzar de nuevo con un corazón renovado. La misma arca se convierte en un símbolo de salvación, un refugio provisto por Dios para aquellos que escuchan y obedecen su voz, incluso cuando el mundo a su alrededor está lleno de maldad y corrupción. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia finalmente cesó, pero las aguas tardaron mucho más en retroceder. Durante ese tiempo, Noé y los demás seres vivos en el arca tuvieron que confiar plenamente en la providencia de Dios. Cada día en el arca fue un recordatorio de que, aunque el juicio había caído sobre la tierra, la misericordia de Dios seguía siendo una constante para aquellos que le eran fieles. Al final del diluvio, cuando las aguas finalmente bajaron, Dios hizo un pacto con Noé. Este pacto, sellado con el arco iris como señal, era una promesa de que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Este compromiso divino no solo mostró el lado compasivo de Dios, sino también su deseo de restaurar la relación con la humanidad. A partir de ese momento, Noé y su familia tuvieron la tarea de repoblar la tierra, pero también de recordar y enseñar a las generaciones futuras sobre la importancia de vivir en obediencia a Dios. El diluvio de Noé sigue siendo una advertencia para nosotros hoy. Nos recuerda que Dios es paciente y lento para la ira, pero su justicia es ineludible. El pecado tiene consecuencias, no solo para el individuo, sino para toda la creación. Cuando nos alejamos de los caminos de Dios y permitimos que la maldad reine en nuestras vidas, nos exponemos a su juicio. Sin embargo, la historia de Noé también nos enseña que siempre hay un camino de salvación para aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Así como el arca fue un refugio en medio del diluvio, Jesucristo es hoy nuestro refugio en medio del juicio venidero. A través de su sacrificio, tenemos la oportunidad de ser salvos y de encontrar refugio en su gracia. El diluvio fue un castigo justo, pero también fue una oportunidad para un nuevo comienzo, una que solo fue posible porque alguien como Noé fue fiel y obediente. En ese sentido, la historia de Noé sigue siendo relevante, mostrándonos que, aunque el juicio es real, también lo es la misericordia de Dios para aquellos que caminan en sus caminos. Una de las preguntas más profundas que la humanidad se ha hecho a lo largo de la historia es: ¿de dónde proviene el mal si Dios es bueno? Este dilema ha desconcertado a filósofos, teólogos y creyentes durante siglos. La idea de un Dios bondadoso, omnipotente y justo parece contradecirse con la presencia del mal en el mundo. Sin embargo, cuando nos adentramos en las enseñanzas bíblicas, comenzamos a descubrir respuestas que, aunque complejas, arrojan luz sobre esta difícil cuestión. Para entender el origen del mal, primero debemos comprender la naturaleza de Dios y de su creación. En las Escrituras se nos enseña que Dios es la fuente de toda bondad, justicia y perfección. Todo lo que Él creó fue bueno desde el principio, como se describe en el libro del Génesis. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. En este mundo perfecto, Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, es decir, con la capacidad de elegir entre hacer el bien o el mal. Esta libertad es esencial para la relación entre Dios y la humanidad, pues sin la capacidad de elegir, el amor y la obediencia serían forzados y no auténticos. El mal, entonces, no proviene de Dios, sino de la decisión del ser humano de apartarse de su voluntad. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, fueron tentados por la serpiente, que representa a Satanás. Este ángel caído había decidido rebelarse contra Dios y ahora buscaba arrastrar a la humanidad por el mismo camino de desobediencia. Al ceder a la tentación y desobedecer el mandato de Dios, Adán y Eva permitieron que el pecado, y con él el mal, entrara en el mundo. Este acto no solo trajo la separación entre Dios y la humanidad, sino que introdujo el sufrimiento, la enfermedad, la violencia y la muerte en un mundo que había sido creado perfecto. Aunque Dios no creó el mal,
permitió que el ser humano pudiera escogerlo. La libertad que Dios nos dio es un regalo poderoso, pero también conlleva una gran responsabilidad. La opción de elegir implica la posibilidad de que elijamos mal, como lo hicieron Adán y Eva. En el corazón de este dilema se encuentra el valor del libre albedrío. Dios no nos fuerza a amarlo ni a seguir sus caminos. Desea que lo hagamos voluntariamente. El amor genuino solo puede existir cuando hay libertad. Y esa misma libertad, lamentablemente, ha sido usada en muchas ocasiones para cometer actos malvados. Sin embargo, es importante recordar que el mal no tiene la última palabra. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios, a pesar de la entrada del mal en el mundo, ha trabajado incansablemente para redimir a la humanidad y restaurar su creación. Desde el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, Dios prometió un plan de redención. Este plan culmina en la venida de Jesucristo, quien vino a destruir las obras del mal y a reconciliarnos con Dios. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús enfrentó el mal en todas sus formas y venció el pecado y la muerte. Su resurrección es la prueba definitiva de que, aunque el mal existe en el mundo, no es eterno ni tiene poder sobre los que confían en Dios. Otra cuestión que surge es por qué Dios permite que continúe existiendo el mal si ya ha provisto una solución a través de Jesucristo. Para entender esto, debemos considerar el propósito divino en la historia de la humanidad. Dios tiene un plan más grande y aunque el mal parece prevalecer en ciertos momentos, su propósito final es restaurar todas las cosas y eliminar el mal para siempre. La Biblia nos dice que llegará un día en que no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte. Hasta que ese día llegue, vivimos en un mundo caído, donde tanto el bien como el mal coexisten. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas y la guía para resistir el mal y vivir de acuerdo a su voluntad, incluso en medio de la oscuridad. El mal, entonces, no es más que la distorsión del bien. No tiene una existencia propia, sino que se alimenta de la desviación de lo que es correcto. La mentira es una distorsión de la verdad, el odio es una distorsión del amor, y la injusticia es una distorsión de la justicia. Satanás, el gran enemigo, no puede crear nada, solo puede corromper lo que Dios ha hecho. Pero esta corrupción no es eterna. El plan de Dios es derrotar al mal de una vez por todas. El mal también sirve, paradójicamente, para revelar el carácter de Dios de maneras profundas. A través del sufrimiento, muchos encuentran consuelo en la bondad de Dios y en medio de la oscuridad, su luz brilla más intensamente. Vemos cómo, incluso en las peores circunstancias, Dios puede obrar el bien. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo perfecto. Aunque fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, Dios usó esa maldad para elevar a José y salvar a su familia y a toda una nación del hambre. «Vosotros pensasteis mal contra mí», dijo José, «pero Dios lo encaminó a bien». El mal, entonces, no es un reflejo de la naturaleza de Dios, sino de la libertad que Él nos dio y de las decisiones que la humanidad ha tomado. Pero en medio de esa libertad, Dios ha provisto un camino de redención. Y aunque el mal existe, su poder es temporal y limitado. Dios, en su infinita sabiduría, ha prometido que el mal será vencido por completo y en su bondad nos invita a ser parte de su victoria final. Los acontecimientos recientes han generado una ola de preocupación en todo el mundo y muchos se preguntan si estamos viviendo las señales del fin de los tiempos. Desastres naturales, conflictos, pandemias y la aparición de fenómenos inexplicables parecen estar incrementándose en frecuencia y magnitud. Estas señales nos hacen reflexionar sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y sobre la posibilidad de que estemos enfrentando un periodo crucial de la historia. Algunos miran con temor lo que viene, mientras que otros buscan respuestas y esperanza en las palabras que Dios dejó para nosotros en la Biblia. ¿Pero qué nos dice la fe sobre estos tiempos difíciles? Dios nos ha hablado de estos momentos a través de las Escrituras, advirtiéndonos sobre las pruebas y tribulaciones que llegarían antes de que todo termine. Sin embargo, también nos ha dado promesas que son más fuertes que cualquier catástrofe o miedo.
A través de la fe y la confianza en Dios, podemos encontrar paz y fortaleza para enfrentar lo que está por venir. En tiempos de incertidumbre, es crucial recordar que Dios tiene el control, incluso cuando el mundo parece sumido en el caos. Él nos pide que no temamos, sino que confiemos plenamente en su plan y su propósito, sabiendo que, aunque la tormenta parezca devastadora, su amor es nuestro refugio y protección. La ansiedad y el miedo pueden consumirnos si no tenemos una base sólida en la que apoyarnos, y esa base es nuestra fe en Dios. Es en estos momentos cuando la oración se convierte en una herramienta vital para nuestra vida, permitiéndonos conectarnos con el poder divino y recibir la calma y la sabiduría que necesitamos. Al elevar nuestras preocupaciones y temores a Dios, dejamos de enfocarnos en la magnitud de los problemas y comenzamos a ver la grandeza de su poder para resolverlos. En medio de la incertidumbre, la confianza en Dios nos recuerda que no estamos solos y que hay una esperanza eterna que nos sostiene. No podemos ignorar que la realidad del mundo actual es inquietante, pero la fe no nos garantiza una vida sin problemas, sino que nos ofrece la certeza de que no caminamos solos a través de ellos. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y entender que las señales del fin de los tiempos no son un llamado al pánico, sino una invitación a acercarnos más a Dios. Este es el momento de afianzar nuestra relación con Él, de buscarlo con sinceridad y de entregarle nuestras preocupaciones y angustias. Es ahí donde encontramos la verdadera paz, la que no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de que Dios está a nuestro lado. En medio de todo lo que estamos presenciando, hay una verdad inquebrantable. Dios es nuestro refugio y fortaleza, y con Él podemos enfrentar cualquier tempestad. Las señales de los últimos tiempos están cada vez más presentes en nuestro mundo. Desastres naturales, conflictos bélicos y crisis sociales parecen intensificarse con cada día que pasa. Muchos se preguntan si estamos viviendo en los tiempos profetizados en las Escrituras, esos momentos finales antes del fin del mundo, tal como lo conocemos. En medio de este caos y confusión, es fácil sentirse abrumado y perder la esperanza. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a nuestra fe y confiar en Dios. Las Escrituras nos han advertido de estos eventos, pero también nos han dado promesas de protección y salvación para aquellos que mantienen su fe. Las guerras y rumores de guerras que vemos en las noticias son solo una parte de las señales. También hay indicadores en el ámbito moral y espiritual. La pérdida de valores, la corrupción y la creciente indiferencia hacia el prójimo. Estos son signos de una sociedad que se aleja de los principios divinos y se sumerge en la oscuridad. Pero no todo está perdido. Dios nos llama a ser luces en medio de la oscuridad, a ser testimonios vivos de su amor y misericordia. Es en estos tiempos difíciles cuando nuestra fe puede brillar más intensamente, ofreciendo esperanza y consuelo a quienes nos rodean. La confianza en Dios es esencial para navegar estos tiempos tumultuosos. Al poner nuestra fe en Él, encontramos paz en medio de la tormenta. Sabemos que, sin importar lo que suceda en el mundo, Dios tiene un plan y está en control. Esta confianza nos permite enfrentar el futuro sin temor, sabiendo que estamos en las manos de un Dios amoroso. Es natural sentir inquietud ante las incertidumbres del futuro. Las noticias nos bombardean con información que puede generar miedo y ansiedad, pero es en estos momentos cuando debemos recordar las palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Estas palabras nos invitan a confiar plenamente en Él, a pesar de las circunstancias adversas. Además, las Escrituras nos animan a estar vigilantes y preparados. En Mateo 24, Jesús habla de las señales del fin de los tiempos y nos exhorta a estar atentos. No para vivir con temor, sino para estar listos y mantenernos firmes en la fe. Este llamado a la vigilancia es también un llamado a la acción, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a compartir la esperanza que hemos encontrado en Cristo. La confianza en Dios no es una confianza ciega, sino una fe basada en su carácter y sus promesas. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado su fidelidad una y otra vez.
Desde la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto hasta la resurrección de Jesús, vemos ejemplos del poder y el amor de Dios en acción. Estas historias nos recuerdan que Él es digno de nuestra confianza y que nunca nos abandonará. En tiempos de incertidumbre, es útil reflexionar sobre las veces en que Dios ha obrado en nuestras propias vidas. Recordar sus bendiciones pasadas puede fortalecer nuestra fe y darnos ánimo para el futuro. También podemos encontrar consuelo en las historias de otros creyentes que han pasado por pruebas y han visto la mano de Dios guiándolos. Es importante reconocer que confiar en Dios no significa que estaremos exentos de dificultades. De hecho, Jesús mismo dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Estas palabras nos aseguran que, aunque enfrentemos desafíos, no estamos solos y la victoria final es de Dios. Mientras navegamos por estos tiempos complejos, podemos tomar medidas prácticas para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Establecer rutinas diarias de oración y meditación, participar en estudios bíblicos y servir a los demás son formas de mantenernos conectados con Él y con nuestra comunidad de fe. También es crucial mantener la comunidad y el apoyo mutuo entre creyentes. Juntos podemos animarnos unos a otros, compartir nuestras cargas y celebrar las bendiciones. La unidad en la fe nos fortalece y nos prepara para enfrentar los desafíos que puedan venir. No debemos olvidar que, aunque las señales apunten a tiempos difíciles, también hay promesas de restauración y renovación. Las Escrituras hablan de un nuevo cielo y una nueva tierra, de un tiempo en el que no habrá más dolor ni lágrimas. Esta esperanza nos impulsa a seguir adelante y a trabajar por un mundo mejor. Además, podemos utilizar nuestras habilidades y recursos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Al ayudar a quienes están en necesidad, estamos mostrando el amor de Dios en acción y ofreciendo esperanza en medio de la desesperación. Estas acciones no solo benefician a los demás, sino que también enriquecen nuestra propia vida espiritual. La oración y la lectura de las Escrituras son herramientas poderosas para mantener nuestra fe firme. Al dedicar tiempo a comunicarnos con Dios y a estudiar su palabra, alimentamos nuestro espíritu y renovamos nuestra mente. Esto nos ayuda a discernir la verdad en medio de tantas voces contradictorias y nos guía en el camino correcto.